El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Es un placer estar de vuelta. Ahora tenemos que ponerle fin al secuestro ilegal de Kilmar Abrego García y hay que traerlo a casa. Nos acompaña su esposa Jennifer, su madre Cecilia, su hermano César y gracias a todos los demás que se nos han unido en solidaridad con la Constitución y con Kilmar. Estoy un poco cansado, mal dormido y quiero ser tan claro como sea posible sobre de qué se trata esto y de qué no. Así que voy a leer las declaraciones que preparé en el avión. Como han dicho los tribunales federales, tenemos que traer al señor Abrego García al país para proteger sus derechos constitucionales al debido proceso. También es importante que se entienda que este no es un caso sobre un individuo. Se trata de proteger los derechos constitucionales de todos los que residen en los Estados Unidos de América. Si se niegan los derechos constitucionales de un individuo, se amenazan los derechos constitucionales y el debido proceso para todos los demás en los Estados Unidos. El cuarto circuito lo dijo muy claro en su fuerte opinión de ayer, y cito: es difícil, en algunos casos, el llegar al fondo del asunto, pero en este caso no es difícil para nada. El gobierno, en este caso la administración de Trump, quiere abrogarse el derecho a albergar a ciudadanos estadounidenses, a recluirlos en prisiones en el extranjero, en desmedro del orden constitucional, alegando, en esencia, que la Corte no puede hacer nada cuando ya no se tiene custodia del individuo. Esto sorprende a los jueces, pero también al sentido intuitivo de libertad que tienen los estadounidenses. Eso resume el caso perfectamente. Por eso la Corte Suprema, en una decisión 9-0, le ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso del señor Abrego García. Ahora bien, el gobierno de Trump quiere mentir sobre la naturaleza de este caso. Quieren cambiar el tema. Quieren asociarlo con algo diferente. Y están desestimando las órdenes de los tribunales, incluyendo la Corte Suprema, para que se facilite su regreso. Fue por eso que viajé a El Salvador. Partí el miércoles y quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de mi familia y de mi personal. Todos tenemos que estar preparados para correr riesgos, dado el riesgo que esto entraña para la Constitución misma. Aparte de haber tenido múltiples conversaciones sobre temas bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador, tenía dos metas fundamentales. La primera, instar al gobierno de El Salvador a que no se convirtiera en cómplice del secuestro ilegal y la detención del señor Abrego García y que lo pusieran en libertad. Le presenté esa solicitud directamente al vicepresidente de El Salvador. El presidente estaba en ese momento fuera del país y previamente informé de esa conversación. Mi misión principal era reunirme con Kilmar Abrego García. Le dije a su esposa y a su familia que haría todo lo que estuviera a mi alcance para lograr eso. Y ayer, a eso de las 6:40 de la tarde, hora de El Salvador, 8:45 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, llamé a Jennifer para decirle que me había reunido con Kilmar. Y le dije lo que él me dijo a mí. Primero y principal, que él la extraña a ella y a su familia. Y cuando lo dijo,
se le salían las lágrimas. El haber conseguido la reunión con Kilmar no fue fácil. El miércoles me reuní con el vicepresidente de El Salvador y pregunté si era posible y me dijeron que no. Pregunté si regresaba la siguiente semana, si sería posible, y me dijeron no. Pregunté, ¿puedo hablarle por teléfono? Y la respuesta fue no. Pregunté si su esposa Jennifer le podía hablar por teléfono y la respuesta fue no. No a su esposa, no a su madre, no a sus abogados. Así que al día siguiente, ayer, decidí hacer un intento más y fui manejando hasta Sikot, esa notoria prisión donde fue llevado Kilmar cuando fue secuestrado. Me acompañó un abogado que representa a la esposa de Kilmar y a su madre, Chris Newsom. A unos 3 kilómetros de distancia del Sikot, fuimos detenidos por soldados. El resto de los vehículos los dejaban pasar. A nosotros nos detuvieron los soldados y nos dijeron que no podíamos seguir más adelante. Cuando pregunté por qué, me dijeron que tenían órdenes de impedirnos el paso. Cuando pregunté sobre la condición del señor Abrego García, me dijeron no. Ya más en la tarde me aprestaba para tomar un avión para regresar desde San Salvador y de repente me informaron que me permitirían reunirme con Kilmar Abrego García y lo llevaron al hotel donde yo me estaba alojando. Y después de esa reunión, como dije, llamé a su esposa Jennifer para informarles sobre la reunión y ahora se los informo a todos ustedes sobre nuestra conversación. Cuando le dije que su esposa y su familia le enviaban su amor y que estaban luchando para que él volviera a casa todos los días, él expresó su preocupación por todos ustedes. Esa fue su respuesta. ¿Cómo se sienten ustedes frente a esta ordalía de la familia? Dijo que pensaba en su familia y que eso es lo que le daba fortaleza. La fortaleza para ir sobrellevando cada día aún en medio de estas terribles circunstancias. Él habló varias veces acerca de su hijo de 5 años, quien padece de autismo. El niño que estaba en el vehículo en Maryland, cuando Kilmar fue detenido por agentes gubernamentales y fue esposado. Su hijo de 5 años estaba en el vehículo en ese momento. Él me dijo que lo llevaron a Baltimore primero. Asumo que al centro de detención en Baltimore. Él pidió que le permitieran hacer una llamada telefónica desde allí para informar sobre lo que le había ocurrido. Pero le negaron esa oportunidad. Él dijo que luego lo llevaron junto con otros desde Baltimore a un centro de detención en Texas. Y en algún momento después, no sé si en cuestión de horas o días, fue esposado, encadenado y lo montaron en un avión junto con otras personas. No había manera de ver hacia el exterior o de saber hacia dónde iban. No sabían con certeza a dónde los llevaban. Aterrizaron en El Salvador y lo llevaron a el Sikot. Fue colocado en una celda, si recuerdo correctamente, había otros 25 reclusos aproximadamente. Dice que él no estaba asustado por los otros reclusos, pero estaba traumatizado de estar en el Sikot. Y habló de prisioneros en otros lugares quienes
lo hostigaban de múltiples maneras. Él me dijo, y esto fue ayer, que hace 8 días, 9 días ya, que lo trasladaron a otro centro de detención en Santa Ana, donde las condiciones son mejores, pero dijo que a pesar de las mejores condiciones, seguía sin tener acceso a información del exterior y no podía comunicarse con nadie en el exterior. Su conversación conmigo fue la primera comunicación que tuvo con alguien de fuera del ámbito de la prisión desde su secuestro. Dijo que estaba muy entristecido de estar en la cárcel porque él no había cometido ningún delito. Cuando le pregunté qué es lo que más pedía, aparte de su libertad, dijo que quería hablarle a su esposa Jennifer. Le dije que trabajaría intensamente para hacerlo posible. Le dije que, además de su familia, que todos ustedes que están hoy aquí estaban luchando para traerlo a casa. Le dije que sus hermanos y hermanas en su sindicato, el sindicato de trabajadores de metalmecánica, estaban luchando para traerlo de vuelta. Y eso lo hizo sonreír. Le dije que millones de estadounidenses entendían que lo que le estaba ocurriendo a él era una amenaza para sus propios derechos constitucionales. Le hablé de las decisiones de los tribunales federales, la Corte de Distrito, la Corte de Circuito, la Corte Suprema. Y le dije que, aparte de que supiera que su familia estaba luchando por él, todo esto y todos ustedes, la lucha de todos ustedes, le daba fortaleza. Quisiera decir algo acerca de los esfuerzos del gobierno de Trump de cambiar el tema sobre la naturaleza de este caso. Este caso se trata de la defensa de derechos constitucionales, los de Abrego García y de todos los estadounidenses. El presidente Trump y el gobierno Trump quieren decir que aquellos que están tratando de defender nuestra Constitución no quieren combatir a la violencia de las pandillas. Eso es una gran mentira. Yo, personalmente, he estado luchando contra la violencia de las pandillas, especialmente de la MS-13, por más de 20 años. Quizá por más tiempo del tiempo que lleva Donald Trump conociendo esas palabras, MS-13. Durante 20 años he trabajado para establecer una fuerza anti-pandillas en el área de Maryland, Washington y Virginia. Y lo hice de manera bipartidista, con el entonces congresista Frank Wolf y Tom Davis. Y hemos progresado considerablemente en la región. Todavía hay un largo camino por delante, pero estos esfuerzos han generado progreso. Así que le digo al presidente y al gobierno de Trump, si ustedes quieren hacer alegaciones sobre el señor Abrego García y la MS-13, háganlo en los tribunales, no a través de las redes sociales. No lo hagan en conferencias de prensa y después salen corriendo. Porque esto fue lo que dijo el juez sobre este caso, la jueza Simmons, la jueza de distrito en Maryland, donde se presentó el caso por primera vez. Esta es una cita de su opinión. Los acusados, en este caso se refiere al gobierno de Trump, no han presentado evidencia que vincule a Abrego García con la MS-13 o con actividades terroristas. Y las alegaciones vagas sobre conexión con pandillas no pueden sobreseer la ley. Ella enfatizó este punto y cito: ninguna evidencia presentada ante la Corte conecta a Abrego García con la MS-13 o alguna otra organización criminal. Fin de la cita. En otras palabras,
vayan a la corte o quédense callados. Lo que sí admitió en corte el gobierno de Trump es que Kilmer Abrego García había sido detenido por error. Lo llamaron un error administrativo, fin de la cita. Un error administrativo que ha resultado en su secuestro en las calles de Maryland y su encarcelación en El Salvador. Lo han privado de su libertad personal. Pero en lugar de corregir este graso error, ¿qué hizo el gobierno de Trump? Ellos empeoraron las circunstancias. Despidieron al abogado que dijo la verdad en la corte. Eso fue lo que hicieron. No corrigieron el error, eliminaron o destituyeron al abogado que dijo la verdad sobre este grave error. Y ahora, a pesar del hecho que la Corte Suprema le ha ordenado al gobierno de Trump que enmiende el error que privó al señor Abrego García de su libertad, el gobierno de Trump se mofa de la decisión de los tribunales y el gobierno de El Salvador está siendo cómplice de esa acción ilegal. Así que ambos tienen que responder para ver cómo se va a proceder. Pero como dije desde el comienzo, este caso no se trata de un individuo, por importante que esto sea. Se trata de proteger libertades fundamentales y principios constitucionales fundamentales como el debido proceso, una garantía para todos los que residen en los Estados Unidos. Esto no debe ser un tema de republicanos o demócratas, sino de todos los estadounidenses a quienes les importa el debido proceso, la Constitución, las libertades y lo que hace diferente a Estados Unidos, el respeto a estos principios. Este es un asunto estadounidense. Ahora quisiera tomar un momento, no tenía planes de hacer esto, pero cuando estaba aterrizando, me dieron una transcripción de algunas cosas que le preguntaron al presidente Trump en la Casa Blanca sobre lo que llamaban el Margarita Gate. El presidente Bukele, después que me reuní con Kilmer, envió un mensaje donde estamos sentados en la mesa y hay dos vasos. Esto fue lo que pasó. Cuando yo me senté con Kilmer, teníamos vasos de agua en la mesa. Y cuando estábamos conversando, uno de los funcionarios gubernamentales se acercó y colocó dos vasos en la mesa con hielo y no sé si tenían sal o azúcar en la parte superior, pero parecían margaritas. Y si ven que está frente a Kilmer, tiene menos líquido que el vaso que está delante de mí. Quizá para que pareciera que él ya había tomado de ese vaso. Déjenme ser muy claro, ninguno de los dos tocó esas bebidas que estaban frente a nosotros. Y si quieren jugar al detective, les digo cómo lo pueden saber. Si ustedes analizan el video o las fotografías que yo mandé, verán que al principio no hay vasos en la mesa. En videos subsiguientes sí aparecen, pero cometieron un error. Si usted toma de uno de estos casos, que esa sustancia, sal o azúcar, lo que sea, desaparece. Pero aquí no hay ninguna brecha porque nadie tomó nada. Esto habla de hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Bukele para engañar a la gente sobre lo que está ocurriendo. Y eso también demuestra hasta dónde puede llegar el gobierno de Trump. Porque cuando un reportero le preguntó sobre esto, él le siguió la corriente. Así que el presidente y la Casa Blanca han estado mintiendo sobre este caso desde el comienzo. Han estado tratando de cambiar el tema desde el comienzo y, como he dicho, y han dicho los tribunales, desde la Corte Suprema al Cuarto Distrito, de lo que se trata es de respetar la Constitución, el debido proceso
Y es por eso que decimos que traigan a Kilmar al país para que pueda ejercer los derechos que le confiere la Constitución. Con toda esta situación que se ha desatado aquí, ¿qué dijo él al respecto? Lo primero que él escuchó después que le dije que su familia estaba luchando por él, le dije que todos los demás estaban luchando por él, incluyendo los miembros de su sindicato, gente de Maryland y de todo el país, quienes reconocen que privar a Kilmar de sus derechos constitucionales es una amenaza para cualquiera que viva en Estados Unidos. Yo no había escuchado eso. Creo que eso le dio fortaleza. ¿Qué dijo Abrego García cuando le dijeron en El Salvador por qué lo estaban enviando a esta prisión? No le han dicho nada. ¿Cuánto tiempo va a estar allí? Tampoco le han dicho. De hecho, le pregunté eso al vicepresidente. ¿Por qué está aquí? ¿Ha quebrantado alguna ley en El Salvador? ¿Tienen evidencia alguna de que haya cometido un crimen? No. ¿Por qué está aquí? Porque el gobierno de Trump nos está pagando para ello. Y en cuanto a otros migrantes, ¿ha escuchado de otros migrantes que hayan sido enviados a esa prisión? Él no sabía de lo que estaba pasando en el exterior. Déjeme decirle, esto es el SECOT, voy a ser claro. No le permiten a los prisioneros tener acceso al mundo exterior. Esa es una de las condiciones notables de esta cárcel, lo cual, por cierto, es una violación del derecho internacional. Él es el primer prisionero del SECOT que ha salido. El primero. ¿Qué dijo al respecto? Él dijo que se imaginaba que en las celdas había cerca de un centenar de reclusos. ¿Por qué? Dijo, cuando pasan lista durante el día, la gente tiene que dar su nombre. En su celda había aproximadamente 25 personas hasta que lo trasladaron. Dijo que si bien él no le tenía miedo a los otros reclusos en su celda, sí estaba temeroso por la actitud de otros reclusos del SECOT. ¿Qué piensa que ha logrado usted con este viaje? Bueno, lo primero fue lo que su esposa y su madre querían saber. Saber que estaba con vida, hacerle saber que estaban pensando en él. Obviamente él está pasando por una situación terrible, como dije, es una situación traumática, está triste, pero creo que esta persistencia que permitió que yo me reuniera con él, que escuchara su historia, es quizá parte del proceso que lo puede traer al país como lo requiere la Constitución. Pregunta fuera de micrófono. Mire, uno nunca sabe, pero le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. Él tiene una condición de hipertensión, ha visto un médico. Aparentemente está bien, pero debo ser muy claro en que ha habido algunas negociaciones sobre los términos de este encuentro. Estábamos rodeados de cámaras de video, así que debo enfatizar que ese era el contexto. También debo decir, yo hablé de las margaritas falsas. Ellos querían que la reunión tuviera lugar a orillas de la piscina. Miren, este es un individuo que ha estado detenido en el SECOT
y querían dar esta impresión de que su vida era un encanto, lo cual ciertamente es falso. ¿Ha tenido conversación con funcionarios del gobierno de Trump? ¿Ha habido algún indicio de mayor flexibilidad? No. Yo tuve una reunión con algunos funcionarios allí y funcionarios de la embajada, y debo felicitar al personal de la embajada, del Departamento de Estado allí y en todo el mundo. Aprecio profundamente lo que hacen. Les pregunté si les habían dado instrucciones desde Washington para que facilitaran la liberación de Kilmer. La respuesta fue no. Les pregunté si habían tratado de establecer contacto y la respuesta fue no. Así que es muy claro que el presidente y el gobierno de Trump, de manera flagrante, están desafiando una orden de la Corte Suprema. ¿Quién del gobierno de El Salvador lo contactó? Usted habló de las condiciones de la reunión. ¿Le pidieron que no diera a conocer detalles de la reunión hasta que llegara a Estados Unidos? ¿Y sintió usted preocupación por la seguridad? No estaba preocupado por mi seguridad en esta reunión. Y debo decir que obviamente hay mucha incertidumbre cuando a uno se le acercan soldados y le dicen que no puede continuar su viaje, pero debo decir que los soldados se comportaron profesionalmente, tenían órdenes y las cumplieron. En cuanto a la reunión, ¿quién lo contactó? ¿Cómo se concretó la reunión? En cuanto a la reunión, funcionarios del gobierno salvadoreño hicieron el contacto. En El Salvador lo que sucede porque Bukele lo quiere así. Ustedes ven que todo esto fue orquestado, como el tema de las margaritas. Cuando me enviaron el mensaje, llegó a través de un emisario. La respuesta de los republicanos es que a usted le importa más el tema de Abrego García que el de Rachel Moran. ¿Cuál es su respuesta a esas críticas? Bueno, mi respuesta es que mi corazón está con la familia de Rachel Moran, como lo he dicho muchas veces. Lo que le ocurrió no le debe ocurrir a ninguna familia en los Estados Unidos. Y me complace que un tribunal haya condenado a su asesino. Esto fue en la corte y la razón por la que tenemos tribunales es para castigar a los culpables y también para asegurar que quienes no han cometido delitos no son condenados o detenidos de manera arbitraria, que tengamos el debido proceso. Así que los esfuerzos del gobierno de Trump de tratar de confundir estos dos puntos tocan la esencia del tema, que están tratando de tergiversar la situación. Pero en cuanto a la familia Moran, no puedo imaginarme el dolor que esto les causa y me entristece la situación de cualquiera en Maryland o en Estados Unidos que ha perdido la vida debido a la violencia. ¿Obtuvo alguna información sobre el acuerdo de Estados Unidos con El Salvador respecto a este centro de detención? ¿Y le han dicho algo acerca de lo que sucede dentro del centro carcelario? Bueno, yo he escuchado de los compromisos a los que se ha llegado. El gobierno de Trump le ha ofrecido a El Salvador pagar $50 millones por la detención de estos individuos, incluyendo el ilegalmente secuestrado Kilmer. La mejor información que tengo indica que hasta la fecha han pagado más de 4 millones de esa cantidad.
En cuanto a los términos de un acuerdo, yo no he visto un acuerdo. Yo no sé si hay específicamente un acuerdo que detalle los términos y condiciones. Sé que hay algún documento que registra los pagos, pero nuevamente no tengo los detalles. Senador, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué puede hacer o qué va a hacer el Congreso? Mire, todos nos preguntan a los senadores demócratas si hay algún punto en el cual los senadores demócratas dirán ya basta, o si vamos a seguir endorsando las acciones del gobierno de Trump. Hasta el momento no ha sido así. En este caso, creo que lo que tenemos es una situación de desacato a la Corte Suprema. Han dicho que el caso no ha sido dirimido, que se han pedido declaraciones juradas de algunos funcionarios. El Ejecutivo apeló. Ese es el proceso que está en marcha. Así que la pregunta es, ¿en algún momento, cuando el presidente viole la Constitución de los Estados Unidos, los republicanos van a defender la Constitución en lugar de continuar apoyándolo? En cuanto al Congreso, pero déjeme decirle lo siguiente, el Congreso no está impotente, porque el presupuesto tiene que pasar por el Congreso y esos fondos pueden tener la certeza que vamos a averiguar de dónde salieron, porque esto no había sido autorizado. Estamos operando bajo una resolución de continuación. Ellos pueden decir que transfirieron los fondos, pero pueden tener la certeza que yo no voy a apoyar el que se use un solo centavo del dinero de los contribuyentes para mantener a Abrego García ilegalmente detenido en El Salvador. Así que, sí, al menos en el Senado los demócratas tienen recursos. Hablemos del gobierno de El Salvador. Están cometiendo un grave error. Ellos quieren presentarse como un país pro tecnología, donde circula Bitcoin, pero ahora tenemos esta situación donde se tiene personas ilegalmente detenidas en el país. Eso no es algo positivo. Hay otras cosas que pueden hacer los estadounidenses. La gente puede dejar de viajar allí. Hay estados que pueden decidir que no quieren invertir sus fondos de pensiones en empresas vinculadas con un lugar como El Salvador. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer y yo quiero instar al presidente de El Salvador y al vicepresidente de El Salvador a que consideren si quieren convertirse en un lugar al que se le paga por ser cómplice de acciones ilegales. Dos más. ¿Por qué el gobierno de El Salvador le habría permitido reunirse con Abrego García después de sus negativas? Bueno, creo que la razón por la que se dieron es clara. Estaban sintiendo la presión. Estaban sintiendo la presión porque mientras yo estaba en El Salvador, tuvimos dos importantes conferencias de prensa donde estuvo la prensa local reportando sobre esto. Creo que determinaron que esto no sería bien visto, el seguir deteniendo a Abrego García sin darle acceso a nadie, a él. No hay otra explicación. Es por eso.
Segunda parte de su pregunta. ¿Por qué la transferencia al SECOT? Mire, mi solicitud principal fue reunirme con él y, como dije, no está ya en el SECOT. Está en una penitenciaría diferente, lejos fuera de San Salvador. Yo no lo sabía. Todos pensábamos que estaba en el SECOT. Por eso traté de ir al SECOT. Él no estaba en este centro. ¿Piensa que la Casa Blanca tuvo algo que ver para la facilitación de esta reunión? No lo sé. ¿Ha hablado con algunos de sus colegas? ¿Tienen planes de ir para allá? ¿Qué esperan lograr de aquí en más? Yo le dije al vicepresidente que quizá yo sería el primer miembro del Congreso que viaje a El Salvador, pero le dije que no sería el último. ¿Habrá otros? Tendría que llamarlos para informarles de mi viaje, pero esto nos lleva al hecho que El Salvador está cometiendo un grave error en su complicidad con esta acción ilegal. Nos reunimos por más de media hora. ¿Qué pueden hacer sus colegas para evitar en el futuro deportaciones ilegales como esta? ¿Piensa que esto puede haber sido un factor? Están en violación flagrante de los requerimientos del derecho internacional, no solo en este caso, sino en todos estos casos, porque, como he dicho, las políticas del SECOT son de interrumpir toda comunicación con los abogados, con la familia, con quien sea. Eso es una violación del derecho internacional en acuerdos de los cuales El Salvador es signatario.